De David dice que se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Dese prisa y corre a la línea de batalla. Ese es el tema. Dese prisa y corre a la línea de batalla. Dígale al que está a su lado, dese prisa. Dígaselo. Y usted que está recibiendo ese mensaje, dígale también, usted también dese prisa. Amén, gloria al Señor. Este episodio, este suceso, este acontecimiento de David y Goliat, que todos nosotros conocemos, sabemos, que se nos ha predicado muchas veces, que hemos oído muchos mensajes basados en este pasaje de la Escritura, donde nosotros vemos aquí a David, que representa en esta hora a todos los creyentes, a hombres y mujeres, que como dijo el apóstol San Pablo en su consejo a Timoteo, pelea la buena batalla. Goliat, como él mismo lo dijo, no soy yo el filisteo, él era el filisteo, el que representaba a los filisteos. Y de alguna manera también Goliat en esta hora nos representa al enemigo de Dios, al adversario de la iglesia. Porque si algo hizo nuestro Señor Jesucristo fue desenmascarar al diablo. Y dijo, el león vino para hurtar, o el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y el apóstol Pedro, también inspirado por el Espíritu Santo, dice, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice vuestro adversario, él es nuestro adversario, dice la palabra. Y si él es nuestro adversario, tenemos que entender que nosotros no podemos en ninguna manera tratar o pensar que podemos estar a paz con él. Si él es nuestro adversario, hay que decirle también a ese adversario, yo soy también su adversario, yo soy su enemigo. Así, hermanos, sin miedo, no le dé miedo de Satanás. Usted tiene el respaldo de Cristo, usted tiene el apoyo de Cristo, usted está en la posición de Cristo. Y en esa posición que Cristo nos ha dado o nos ha puesto, que es una posición de victoria, no es una posición de derrota. El diablo nos hace pensar o creer a través de las circunstancias que nos rodean que él es el que lleva la ventaja. Pero cuando nosotros estamos centrados en la palabra y hemos entendido el lugar en el cual hemos sido puestos en Cristo Jesús, sabemos que estamos en un lugar de victoria. Y más que victoria, dice la palabra, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. Usted tiene que entender que usted es vencedor, que usted no fue traído a esta obra y a Cristo para ser vencido. Usted no fue llamado para ser vencido. Usted ha sido llamado para ser victorioso y para que usted ponga su pie sobre la cabeza de Satanás. Porque si algo hizo Cristo fue molerle la cabeza al diablo. Cristo le molió la cabeza a Satanás a través de lo que hizo en la cruz del Calvario. Cristo propinó una derrota contundente, una derrota fatal sobre Satanás y sobre los demonios. Por eso es que Cristo nos ha dotado de poder. La iglesia tiene poder. Usted y yo tenemos, como parte de la iglesia de Cristo, un poder sobrenatural. Sobre la vida de cada creyente hay un poder sobrenatural, porque es que se necesita ese poder sobrenatural para poder enfrentar poderes sobrenaturales también, como lo es el diablo y como son los demonios. Por eso es que el apóstol San Pablo a los Efesios
inspirado por el Espíritu Santo, nos motiva, nos aconseja a tomar toda la armadura de Dios para poder enfrentar a los principados y a las potestades y a los gobernadores de las tinieblas y a las huestes espirituales de maldad, dice, en regiones celestes. La atmósfera está contaminada de demonios, y de allá desde la atmósfera ellos despliegan ataques fulminantes, mortales, contra los habitantes de esta tierra. Triste que la gente tiene un enemigo, la humanidad tiene un enemigo que no sabe quién es, no lo conoce, no sabe de dónde viene, no sabe cómo ataca, tampoco ignora, no sabe para dónde va. Pero Cristo, a la luz de las Escrituras, nos ha revelado y nos ha mostrado de dónde fue que vino ese enemigo. Él no fue que vino, lo echaron del cielo, lo botaron del cielo, porque allá en el cielo de Dios se sublevó, queriendo ser semejante al Altísimo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la deidad, la Trinidad, botaron a Satanás de allá del cielo, lo desalojaron de allá de la presencia de Dios, del cielo de Dios. Y entonces el diablo vino aquí a la tierra y logró entrar allá al huerto de Edén, después de que nuestros padres, nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron creados por Dios. Y en un momento en que Eva, tal vez por curiosidad, se acercó a ese árbol del cual Dios les dijo: no coman del fruto de este árbol, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Y el diablo usó una serpiente, y a través de esa serpiente entabló un diálogo con Eva, y Eva aceptó ese diálogo. Y el diablo le habló y ella le respondió: con que Dios, dijo Satanás, con que Dios os ha dicho no comáis del fruto de este árbol, sabe Dios que el día que comieren del fruto de este árbol serán como Él, sabiendo el bien y el mal. Y entonces Eva entra en ese diálogo con Satanás. Con el diablo no se puede hablar. Al diablo hay que reprenderlo. Al diablo hay que tenerlo a la distancia. Al diablo hay que someterlo. Hay que atar al hombre fuerte. Y cuando usted y yo logramos atar al hombre fuerte, también logramos atar a sus súbditos, a sus demonios, a sus espíritus engañadores, a sus espíritus inmundos. Pero primero hay que atar al hombre fuerte. Y eso es lo que nosotros hallamos en este pasaje de la Escritura, que ya hemos dicho lo que representa David, lo que representa también en esta hora para nosotros Goliat, que representa ese enemigo de Dios y ese enemigo de la iglesia y ese enemigo de la humanidad. Cuando nosotros sabemos que desde un principio se ha librado una batalla, esa batalla se inició en el cielo, y ya hemos dicho, perdió Luzbel y fue desalojado y se convirtió en Satanás. Perdió Luzbel, que significa portador de luz, y se convirtió en portador de tinieblas, y se convirtió en el adversario de Dios, y se convirtió también en el adversario de la humanidad. Y logró, como hemos dicho, logró engañar a nuestros primeros padres en el huerto de Edén. Logró engañar a Eva y posterior a Adán. También, triste y desafortunadamente, cayó bajo esa influencia diabólica y satánica, y ambos comieron del fruto del cual Dios les había dicho: el día que coman de este fruto ciertamente morirán. Pero le creyeron al mensaje de Satanás. Satanás les dijo que Dios no había sido transparente con ellos, que Dios no había sido claro con ellos. Sabe Dios, mire la astucia del diablo, sembrando interrogantes en la mente de Eva. Sabe Dios que el día que coman de ese fruto serán como Él, sabiendo el bien y el mal. Mentiras, porque Dios conoce el bien y el mal, pero aunque Dios conoce el mal no lo afecta a Él. Adán y Eva no conocían el mal, ahora comen del fruto prohibido y conocen del mal, y el mal los mató. Porque dice el apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 5 verso 12,
que así por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, y el hombre, el ser humano, a través de Adán y Eva, perdió su espíritu que murió a causa del pecado, su alma que se degeneró a causa del pecado, el cuerpo que fue creado para no morir. Ahora, a causa del pecado, el cuerpo enferma, muere y vuelve al polvo de donde fue tomado. Y lo más terrible, la consecuencia más desastrosa que el ser humano haya tenido que vivir, sufrir en su propia vida, es haber sido, a causa del pecado, haber sido distanciado de Dios, haber sido separado de Dios. Porque, hermano, amigo, el pecado separa. El pecado abre una abertura. El pecado abre una brecha donde el ser humano queda totalmente distanciado y alejado de su Creador. Ahí es donde el ser humano, en ese anhelo, en ese deseo de buscar de Dios, en ese deseo de acercarse a Dios, entonces se inventa de una religión y se inventa de ídolos, de idolatría, en su afán de tratar de acercarse a Dios, pero no lo está haciendo de acuerdo a los parámetros establecidos por Dios, sino que lo está haciendo de acuerdo a sus instintos, de acuerdo a su manera de pensar, de acuerdo a sus planes. En ese deseo de acercarse a Dios, el hombre más se distancia de Dios, porque la religión no acerca al hombre a Dios. El único que acerca al ser humano a Dios se llama Jesucristo. No hay otra manera de que el ser humano se acerque a Dios, sino es a través de una experiencia personal con Jesucristo. Y Jesucristo no es religión, Jesucristo no es denominación, Jesucristo es Dios hecho carne, que se humanó para venir del cielo a la tierra, como dice San Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él vino del cielo a la tierra a buscar a la humanidad. ¿Cómo halló a la humanidad? Como nos enseña y nos revela la palabra. Ya hemos dicho, los halló separados de Dios. Halló al ser humano con su espíritu muerto, su alma degenerada, porque eso hace el pecado, degenera. Y triste y desafortunadamente sufriendo las consecuencias más funestas que se puedan experimentar a causa de lo que es el pecado en la vida del ser humano. Pero dice la Escritura, amigo y hermano, que Jesucristo en la cruz del Calvario cargó con nuestro pecado, con nuestra maldad, con nuestra iniquidad, con nuestras transgresiones, con nuestras rebeliones. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice que Dios Padre cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Por eso toda persona que acepta, que reconoce a Jesucristo como Salvador, como dice San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Por eso Felipe le preguntó al eunuco, después de que lo evangelizó, después de que lo doctrinó, después de que desde el capítulo 53 del libro de Isaías, dice que tomando ese pasaje como base, dice, le enseñó todo el evangelio de Jesús. Y llegando a cierta agua, donde había abundante agua, el eunuco le preguntó a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe, como un hombre de Dios, conocedor de la palabra, un hombre con experiencias con Dios, lleno del Espíritu Santo, un hombre de fe, lo llevó a que el eunuco confesara lo que había en su corazón cuando le preguntó, si crees de todo corazón, bien puedes. Y entonces el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Señor. Lo que usted y yo confesemos, eso somos.
Lo que el hombre confiesa, eso es. Lo que la mujer confiesa, eso es. Porque nuestras palabras tienen dinamita. Si usted confiesa derrota, eso es usted un derrotado. Pero si usted confiesa victoria, eso es un victorioso. Y aquí en medio de nosotros no usamos un lenguaje de derrota. Aquí no cabe en medio de nosotros esas expresiones, quién sabe, vamos a ver, y esas expresiones de duda. Eso no está en el corazón de un fiel creyente, de un fiel cristiano. Aquí hemos aprendido de Dios que no importa las circunstancias que hayan a nuestro alrededor, nosotros decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted podría decir en esta hora: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted podía alzar su voz y todos a una voz decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo otra vez. Dígalo otra vez, y los que están afuera. ¿Cuántos creemos que esto es verdad? Amén. Todo. Aquí no dependemos de nadie. Aquí no dependemos de circunstancias. Aquí no dependemos de este mundo. Dependemos de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dependemos de la presencia de Cristo. Él es el todo en nuestra vida y Él es el todo en nuestro ser. Todos nosotros, de alguna u otra manera, como David, enfrentamos gigantes. Como Saúl no lo enfrentó, porque Saúl debió haber enfrentado a este gigante, pero no lo enfrentó porque Saúl era un hombre caído de la gracia de Dios, carente de poder, carente de autoridad, carente de la presencia de Dios. Y un líder como Saúl, que debió haber llevado a su ejército, como también a toda la nación de Israel, a la victoria, un líder como Saúl caído no puede conducir una congregación a la victoria. Más bien conduce una congregación a la derrota. Por eso usted ve congregaciones derrotadas, congregaciones mundanalizadas, congregaciones llenas de pleitos, de celos, de iras, de envidias, de contiendas, de disensiones, congregaciones llenas de adulterio, de fornicación, de homosexualismo, de lesbianismo, congregaciones llenas de rebeldía, de divisiones, congregaciones llenas de hombres y mujeres que se pelean entre sí mismos, congregaciones llenas de influencias negativas, congregaciones que en vez de tener la presencia y el poder de aquel que echa fuera a los demonios, que echa fuera a Satanás, que ha juzgado al pecado, que ha juzgado la mundanalidad, más bien usted ve esa clase de líderes representados en Saúl derrotados. Y si el líder como Saúl no enfrentaba al gigante, pues su ejército tampoco lo hacía. Y enfrentamos gigantes muchas veces de tristeza, gigantes de soledad, muchas veces de mundanalidad, otras veces de indiferencia, gigantes de influencias diabólicas, satánicas. Pero enfrentamos un sinnúmero de gigantes en la vida cristiana, en la vida espiritual, que a cada uno de ellos nosotros debemos de ponerle una etiqueta, etiquetar a cada uno de esos gigantes, y con la espada del Espíritu y el poder que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, cortarle la cabeza a cada uno de esos gigantes. A medida que vamos enfrentando esos gigantes, que vamos caminando, que vamos dando pasos de fe, a medida que vamos avanzando en ese camino que Cristo ha trazado para cada uno de nosotros, nos van saliendo gigantes al camino para tratar de obstaculizar nuestro caminar en el Señor, cuyo objetivo y propósito es sacarnos totalmente de la voluntad de Dios, marginarnos de los propósitos eternos de Dios. Pero no estamos solos, no estamos solos. Y aparte de que no estamos solos, tenemos un poder sobre nuestra vida, tenemos un poder sobrenatural. El Señor Jesucristo nos prometió, cuando a sus discípulos, también a nosotros como parte de la iglesia, nos ha dado poder, dice la Escritura, de hollar serpientes y escorpiones.
Eso de hollar habla de pisar, de pisar. Y eso de pisar, eso habla de un caminar constante con el Señor. Y a medida que vamos caminando y vamos dando pasos de fe, vamos dando pasos de obediencia, vamos dando pasos de santidad, vamos dando pasos de servicio, vamos hollando serpientes, vamos hollando escorpiones, vamos pisando la cabeza. Demonios, influencias diabólicas, satánicas, van quedando bajo la planta de los pies de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ayabasinda labacaba sabacanda. Esto nos representa la batalla que la iglesia siempre ha librado contra el diablo y contra los demonios. Ahí estaba Goliat, diciéndole a Saúl y a todo su ejército: denme un hombre que pelee conmigo. Si él me venciere, seremos sus siervos. Pero mire las estrategias de Satanás, que el Señor lo reprenda. Si yo le venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Porque eso es lo que hace el enemigo: tratar de volver a tomar el control de quienes un día estuvimos bajo esa influencia de pecado y bajo esa influencia de Satanás. Volver a tomar el control de nuestra vida, de nuestro ser. Por eso es que nos tenemos que cuidar, nos debemos de guardar y debemos de estar refugiados en Cristo. Pero también debemos de tener toda la armadura de Dios. Pero también debemos de estar peleando las batallas de Dios. Aquí debemos de estar, hermano, metidos en el centro de la batalla. Aquí ningún creyente, ningún cristiano debe de estar por fuera de esta batalla. Porque si usted es de Cristo, usted no puede estar marginado. Usted tiene que estar dentro de ese propósito de Dios, librando batallas de Dios y defendiendo los intereses de la palabra y de la obra del Señor. A no ser que usted esté aquí y usted no sea de nosotros. Porque si usted es de nosotros, usted está aquí con nosotros también en este mismo pensamiento. Y dice que nadie, ninguno de ellos, del ejército de Saúl, el mismo Saúl, osaba por enfrentar a ese gigante llamado Goliat, que dice la palabra y podemos deducir que medía aproximadamente 3 metros de altura. Mucho. Era un gigante. Toda la armadura que tenía desde la cabeza hasta los pies pesaba aproximadamente unas 150 libras. Mucho. Era un hombre forrado en hierro y bronce. Y vino hasta la línea de batalla. Pisó la línea de batalla y retó a Saúl y retó al ejército de Saúl: denme un hombre que pelee conmigo. Y dice la escritura que los retó y les dijo en el capítulo 17 verso 8: ¿no soy yo el filisteo? ¿No soy yo el filisteo? ¿Y vosotros los siervos de Saúl? Y era tan aterrador, con tanto miedo y pánico, que sembró no solamente en Saúl, sino también en su ejército, que dicen los versos 11 y 24 que el ejército de Saúl estaba turbado y con gran temor. Y dice que tenían gran temor, que tenían gran miedo. ¿Sabes? Este gigante los había aterrorizado, los había amedrantado, los tenía confundidos, los había agobiado, los había derrotado con su apariencia y con sus palabras, y con ese retarlos ya los tenía derrotados. Y es precisamente en ese instante, cuando él está retando a Saúl y a su ejército, que aparece aquel muchacho llamado David, que fue enviado por su padre. Como sabemos nosotros, hermano, Dios tiene el control de todas las cosas. Aquí no suceden las cosas por suceder. Todo tiene un propósito de Dios. A los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y David incursiona allí en el campamento. Dice la palabra del Señor, dice que David fue enviado por su padre con provisiones,
llevaba provisiones para sus hermanos, llevaba víveres. David iba abastecido, como debe de estar abastecido todo creyente, todo cristiano. En esta batalla debemos de estar abastecidos, debemos de tener provisiones, así como Dios le dio a David provisiones para la batalla, así como David llegó allí al campamento abastecido, así también nosotros debemos de tener ese buen depósito que tenemos por el Espíritu Santo, abastecido con el aceite, abastecido con el fuego, con el poder, con la unción, con la gracia, con la autoridad que Dios a través de Cristo nos ha dado. Entonces se aparecerán gigantes en el camino, pero cada gigante que se aparece, el creyente, el cristiano, como David, lo enfrenta en el poder de Dios, en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo enfrenta, el objetivo, el propósito que Dios nos ha mostrado, como se lo mostró a David. Mire que David empezó matando enemigos pequeños, porque Dios lo fue preparando, Dios lo fue capacitando. Por algo Dios lo tenía allá en el campo del pastoreo, pastoreando las ovejas de su padre, aprendiendo el arte de la responsabilidad. Dios le enseñó a ser responsable. Él no era un irresponsable, porque a medida que nos vamos sometiendo al programa de Dios y vamos dejando que ese programa de Dios vaya formando parte de nuestra vida, entonces viene esa formación de Dios. Dios, de una manera silenciosa, está trabajando en nosotros y nos está trabajando en nuestra vida, nos está cambiando, nos está transformando, nos está enseñando lecciones, nos está revelando sus propósitos, nos está enseñando a pelear batallas, nos está enseñando a enfrentar a nuestros enemigos. Y usted ve cuando David pone sus credenciales delante de Saúl, cuando, me adelanto un poquito, cuando Saúl lo menospreció, cuando Saúl tuvo en poco a David, David le dijo a Saúl: yo, pastor de las ovejas de mi padre, y si venía un león o un oso y tomaba algún corderito de la manada, yo me iba tras el león o tras el oso a quitarle el corderito. Claro, usted sabe que un cordero bajo las garras de un león o de un oso, pues ya está muerto, ya el enemigo lo mató. Pero David no se quedaba quieto, David no se quedaba estático, inmóvil. David inmediatamente salía en pos del enemigo. Y claro, aquella fiera, cuando veía que le iban a quitar su presa, pues también se detenía y tenía que defender lo que había adquirido, lo que ya estaba bajo su influencia. Y era cuando David enfrentaba o al león o al oso y los tomaba con sus manos. Y dice que David los mataba. Y luego David, como evidencia de que habían matado a ese gigante, a ese animal, a esa fiera, a ese enemigo, claro, él tenía que llevarle a su padre, que había perdido un corderito de la manada, había perdido una ovejita. Le decía, me imagino yo: padre, en esta semana, en este mes, perdimos esta oveja, perdimos este corderito, pero aquí está la cabeza de quien se había llevado a este corderito. Y le exhibía la cabeza del león o le exhibía la cabeza del oso, para decirle a su padre: ya este gigante, este animal, este enemigo, este adversario, ya no se va a llevar más corderitos de la manada. Ese es el fiel pastor, el que está dispuesto a dar su vida por las ovejas, el que está dispuesto a defender el rebaño del Señor, el que está dispuesto a salir al campo de batalla. No importa las adversidades, las dificultades, no importa que David estaba solo, no importa las inclemencias del día con el sol abrasador, no importa las inclemencias de la noche con el frío, pero David aprendió el arte de ser responsable. Él no sabía, él ignoraba que detrás de ese pastorear ovejas ajenas, Dios lo estaba preparando, Dios lo estaba capacitando para pastorear a las ovejas del pueblo de Israel.
Hermano, aquí vamos de gloria en gloria. Aquí vamos de poder en poder. Aquí vamos de victoria en victoria. Aquí vamos de fe en fe. Dice la palabra que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice la palabra que el camino al entendido es hacia arriba para apartarse del Seol abajo. Ese es el propósito de Dios. Como dice el cántico, vamos escalando peldaños, y a medida que vamos escalando peldaños, vamos también teniendo experiencias con Dios, y en esas experiencias con Dios, Dios nos va fortaleciendo, nos va dotando de poder, de autoridad, de gracia, de sabiduría, de unción. Dios nos va dando de su Espíritu Santo, del poder de su palabra, para que nadie detenga nuestro diario caminar con Cristo, para que nada ni nadie detenga nuestro servicio también al Señor dentro de esta obra. Y David oyó cuando el filisteo estaba retando el ejército de Saúl: deme un hombre que pelee conmigo. Y entonces David se llenó de coraje, porque eso es lo que Dios quiere que haya en nosotros: coraje, hermano. Cuando David oye la expresión de ese gigante, claro, David nunca lo vio como un gigante. La Biblia simplemente habla que era un gigante, pero David no lo vio como un gigante, lo vio como un enemigo, como un adversario, pero también lo vio derrotado, porque eso hace la fe y la confianza en Dios, la fe y la confianza en Cristo, la fe y la confianza en la palabra. Nos hace ver que nuestros enemigos están, los problemas están solucionados. Nos hacen ver que las cadenas están rotas. Nos hacen ver que los yugos están podridos. Nos hacen ver que Cristo va delante de nosotros, abriendo camino, dándonos la victoria. Y a medida que vamos avanzando con Cristo, vamos disfrutando las victorias que Él tiene para nosotros. ¿Y quién es ese filisteo incircunciso para que venga a retar los escuadrones del Dios viviente? Se manifestó, se expresó. Porque, hermano, es que el que está de parte de Dios y ve u oye a un gigante como Goliat retando y hablando despropósito, hermano, como dijo Cristo, el celo por tu casa me consume. El celo, como dijo Elías, es que tengo un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Elías tenía celo de Dios. Pero también, como expresó Jehú, cuando le dijo a aquel hombre: ¿está usted conmigo? Y el hombre le dijo: sí, yo estoy con usted. Pues venga para acá, móntese aquí al carro conmigo y le mostraré mi celo por Jehová de los ejércitos. Y le mostró con hechos. Jehú, cuando llegó allí al lugar donde estaban los adoradores de Baal, y les dijo: bueno, vamos a adorar a Baal, pero todos, el que no sea aquí de Baal un adorador, váyase lo más pronto posible. Pero vamos a adorar a Baal, y mañana vamos a hacer una fiesta, y nos vamos a encerrar en el templo de Baal, y lo vamos a adorar todos. Y los uniformó a todos, y todos se reunieron, creyendo de que Jehú con ellos iba a adorar también a Baal. Y luego Jehú transmitió el mensaje a sus hombres de confianza: cuando yo dé la orden, no me dejen a ninguno vivo, y si alguno de ustedes me deja ir a uno de estos adoradores de Baal, su vida será por la de uno de ellos. El celo, porque Jehú quería extirpar la idolatría a Baal. Jehú quería extirpar esa religión a Baal. Y así fue, hermano. Son una mortandad impresionante. Jehú mostró en ese entonces que era un hombre que tenía celo por Dios,
celo por la obra de Dios, y que no podía permitir en ese momento que Dios le había dado la oportunidad de reinar, no podía permitir que esa oportunidad se fuera. Dios lo había llamado en ese instante a pelear las batallas de Dios y a defender los intereses de la obra del Señor, como también a nosotros. Nosotros estamos en un momento decisivo. Colombia está pasando por un momento decisivo. Usted y yo somos parte de esta nación, de este país. Ya lo hemos oído y sabemos que grandes nubes negras se han abalanzado sobre nuestro país. Influencias diabólicas, influencias satánicas, cuyo objetivo, cuyo propósito es desplegar un ataque mortal contra nuestro país, contra nuestra nación. Aquí es donde el pueblo de Dios nos tenemos que unir a pelear esta batalla, a defender este país, a defender la obra que Dios ha establecido en nuestra patria, en cada ciudad, en los pueblos, en los municipios, en las veredas, en las montañas. Aquí es donde tenemos que empuñar la espada del Espíritu. Aquí es donde nos tenemos que llenar de la unción y el poder del Espíritu Santo, porque Dios nos necesita en una línea de batalla. Por eso dice la Escritura que antes que ese gigante hiciera lo que siempre había hecho, salía y pisaba la línea de batalla. Había una línea, y el que pisaba la línea de batalla llevaba la delantera. Y David fue astuto. En esa astucia que viene de Dios, David corrió. David no le dio tregua, no le dio oportunidad. David no permitió, como dice San Pablo a los Corintios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no gane terreno en nosotros. David no podía permitir que ese enemigo ganara terreno. Por eso dice la Biblia, David corrió y puso su pie en la línea de batalla. Y cuando el filisteo vio que David le salió adelante, lo maldijo por sus dioses. ¿Acaso soy yo perro que vengas a mí con piedras y con palos? Y entonces David le dio la palabra, como nosotros debemos de confesar la palabra. Jehová te entregará hoy en mi mano, y sabrá todo este pueblo que de Jehová es la victoria, de Dios es la victoria. Y David metió su mano allí donde tenía la piedra y la puso en su honda, y volvió la honda. Mientras él estaba allí, dice la Biblia que el enemigo, en esa confianza que tenía, en ese menosprecio a David, se destapó su rostro. Y David, con su honda, estaba allí con paciencia, pero también mostrando que él estaba esperando el momento de Dios, porque todo tiene un momento de Dios. Y de pronto el Espíritu de Dios me da a entender, pone en el corazón de David: suelte la piedra. Y David soltó la piedra de su honda, y la piedra se fue surcando el aire, y se fue allí, dice la palabra, y se clavó en la frente de aquel gigante. Cuando él se dio cuenta, lo que sintió fue un impacto fulminante en su cabeza. Dice la Biblia que se fue de bruces, cayó a tierra, y dice que cuando cayó a tierra, ya David había corrido. David le sacó su espada, y con su espada, dice la palabra, que David le cortó la cabeza, y le cogió su cabeza, y llevó su cabeza y se la mostró a Saúl y a su ejército. Miren, aquí está el filisteo, aquí está el que los amedrantaba, aquí está el que los confundía, aquí es el que los tenía de miedo, con terror, con miedo. Y luego fue a los filisteos y le dijo a los filisteos: vea, aquí está la cabeza de su gigante, aquí está la cabeza de Goliat. Y dice la Biblia que todos los filisteos, cuando vieron a su paladín muerto, huyeron. Y cuando huyeron, el pueblo de Israel salió detrás de ellos. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en esta hora. Dios necesita hombres y mujeres que corran a la línea de batalla, a enfrentar al gigante. Dios necesita pastores, líderes. Dios necesita creyentes cristianos en esta hora que corran a la línea de batalla, a pelear, a defender
Urramasama cabasanda. Y calabacende leve que me suande. Corre a la línea de batalla. Corre a la línea de batalla. Defiende tu hogar. Defiende tu matrimonio. Defiende a tu esposo. Defiende a tu esposa. Defiende a tus hijos. Pelea por tu familia. Pelea por tu familia. Defiende la obra. Defiende tu congregación. Pelea por tu pastor. Pastor, defiende la grey de Dios. Esta es una hora decisiva. Dios quiere despertar a los dormidos, a los indiferentes. Dios quiere sacudir a aquellos que están entretenidos, que no se han dado cuenta que el enemigo viene, que el enemigo está tramando, que el enemigo está atacando. Hay una nube de influencias diabólicas, satánicas, que han venido sobre nuestro país. De varios frentes se están atacando. Hechiceros, hechiceras, brujos y brujas, satanistas, sacerdotisas del diablo, sacerdotes de Satanás. El Señor está despertando valientes, porque hay mucho valiente dormido. El Señor está despertando valientes antes que sea demasiado tarde. Despiértate tú que duermes. El Señor te necesita en la línea de batalla. El Señor necesita la iglesia de Cristo en este departamento de Santander unida. Pastores unidos, congregaciones unidas, presbiterios unidos. Y desde aquí defender la obra, enfrentar las adversidades, enfrentar principados, enfrentar potestades, enfrentar gobernadores de tinieblas, enfrentar huestes espirituales de maldad en regiones celestes. No podemos ir solos. Tenemos que ir con la provisión de Dios. Tenemos que ir con el poder de Dios. En esta hora, Dios que te está despertando, levántate. Echa mano de la espada. Echa mano del poder de Dios. Echa mano de la gloria de Dios. Echa mano de la unción de Dios. Echa mano de la presencia de Dios. Y pelea, pelea, pelea. Defiende lo que Dios te ha dado. Defiende tu hogar. Defiende a tu esposa. Defiende a tu esposo. Esposos, peleen y defiendan a sus hijos. Hijos, únanse y defiendan a sus padres. Ay del dormido, ay del adormecido, ay del entretenido, ay del descuidado, ay del indiferente, ay del perezoso, ay del negligente, ay del apático. Aquellos que dicen: esto no es conmigo, esto no es conmigo. Cuando esto es con usted,
Esto es también con usted. Usted que está allá afuera del templo, pero que está conectado con esta palabra, esto es con usted. Usted que está dentro aquí, pastor, esposa de pastor, esto es con nosotros. Esto es con nosotros. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Dios necesita hombres y mujeres como David, dispuestos a pelear, a enfrentar al enemigo, dispuestos a correr y a pisar la línea de batalla. Defiende estos intereses divinos. David lo hizo en medio del menosprecio, en medio de la indiferencia, en medio del miedo, del pánico, del terror, en medio de la consternación, en medio de la derrota. David representa aquel hombre, aquella mujer que es enviado por Dios, consciente de que hay que librar batallas, consciente que hay que derribar gigantes, consciente que hay que cortarle la cabeza a todo gigante. Si usted es ese hombre, esa mujer, levante su voz y dígale: cuenta conmigo, Señor. En cualquier parte donde usted esté aquí en este templo, levante su voz y dígale a Dios. Usted jovencita, jovencito, usted adulto, usted anciano, usted esposo, esposa, usted pastor, esposa de pastor, usted líder, usted recién convertido, usted viejo convertido, dígale al Señor: cuenta conmigo. Dótame, dame poder, dame unción, dame autoridad, dame el fuego de tu espíritu, que el celo por tu casa me consuma. Y esta es su hora, esta es nuestra hora, esta es la hora decisiva para cada uno de nosotros.